Ok. Bien, ahora sí. Casi me olvido. En el caso del sistema numérico, no debemos confundirlos con los asientos de la bibliografía. Es decir, que por el hecho de hacer en el pie de página, no significa que ya no debo colocar en la bibliografía. También debo colocar, obviamente, con información mucho más completa de donde estoy sacando la información. Puesto que en la primera variante se consigna solo las obras citadas en el cuerpo del texto, sin incluir todos los datos de publicación. Vamos a ver un ejemplito después. En la bibliografía, es decir, en el apartado que vamos a tener al final de la investigación, en el apartado donde dice bibliografía, se asientan los documentos consultados con toda su información. Pero tampoco aquí hay que hacer una larga lista de obras y autores en relación con el objeto de estudio. Creo que eso discutíamos el otro día. ¿Cuántos autores puedo hacer? Puedo tener de repente muchos autores, pero también debo ser consciente que no todos van a hablar del objeto de estudio o están, qué sé yo, vinculados al objeto de estudio de mi investigación. Si estoy haciendo un trabajo sobre evaluación educativa, evaluación institucional educativa, no necesitaré de repente utilizar libros de, no sé, de geometría o de, no sé, no se me ocurre, pero no tratar, o sea, debo ver si el material que voy a utilizar tiene relación con el objeto de estudio. Y si no lo tiene, mejor no ponerlo. O sea, mejor no usar esa bibliografía si no tiene un vínculo directo con el objeto de estudio. Ahora, y si es un material que sirve, que apoya, pero no está directamente vinculado, entonces ya tal vez por algún momento o por rellenar la bibliografía es que ponen algunos, pero si no, si de algún modo me sirve, entonces adelante, lo voy a poner. Pero sería bueno primero ver si esta bibliografía que voy a utilizar tiene relación o no con el objeto de estudio. Por eso es importante, cuando están haciendo el planteamiento de su objeto de estudio, tener claridad de cuál es realmente su objeto de estudio. A modo de comentario, por ejemplo, he leído una tesis, justo era una tesis sobre evaluación institucional en una unidad educativa. Estaban proponiendo un modelo de evaluación educativa enmarcado en el proceso de, qué sé yo, en un proceso pedagógico ecológico, creo. Y el objeto de estudio decía, objeto de estudio, unidad educativa de la comunidad San Lucas. Bueno, el lugar me estoy inventando. Entonces ahí primer error. Primero, la unidad educativa no es un objeto de estudio. Será el lugar donde va a realizar el estudio. Cuando tenemos las imprecisiones en estas, qué sé yo, al momento de plantear el objeto de estudio, los objetivos, si no tenemos claro qué es lo que vamos a trabajar, entonces en la bibliografía vamos a utilizar cualquier libro. Imagínense si este compañero tenía como objeto de estudio en un proceso de evaluación institucional la escuela o la unidad educativa, todo su marco teórico ha girado en torno a el colegio, cómo se construye el colegio o la unidad educativa, cuántas aulas tiene, o sea, las medidas de las aulas, o sea, material que prácticamente estaba
desvinculado de su objeto de estudio. Entonces, es recomendable plantear muy bien el objeto de estudio. Si el objeto está muy bien planteado, entonces toda la literatura que yo voy a escoger va a ser precisa. No va a necesitar de, qué sé yo, de inventarme textos para rellenar la cantidad de páginas que me pida mi tutor. Este es un ejemplo que en la consignación del sistema numérico vamos a hacer. Entonces hacemos la cita, vamos a colocar el número de llamada y esto que está aquí, donde dice sistema numérico, eso es lo que va a ir en el pie de página. Fíjense, está el apellido, Pérez Sanfiel, el nombre, el año, está también la temática o el texto y la página. Esta es la información resumida de lo que vamos a llevar a la bibliografía. La segunda parte debe estar consignada en la bibliografía. Fíjense, los datos son resumidos con referencia a lo que vamos a escribir en el apartado de la bibliografía. En el caso específico del sistema numérico, corresponde a la referenciación al pie de página. Perdón, adelante, por favor. ¿Puede retroceder un poquito la lámina? Claro que sí. ¿Ahí? Sí, un ratito, por favor, para estar bien segura. Sí, sí, sáquenle una captura o igual van Sí, a tener las diapositivas. sí, gracias, está viendo, gracias. Sí, me dicen nomás si ¿Qué quieren que pasa cuando pare. hay un autor? Perdón. Digamos, hay un autor, digamos, que yo he hecho una tesis. En mi tesis he citado he sacado algunas conclusiones, pero quiero citarlas. ¿La tengo que hacer en pie de página o la tengo que citar así como una cita normal? Si me podría explicar, por favor. A ver, otra vez. Este sistema, el sistema numérico, para las citas, si voy a optar por hacer el sistema numérico, debo usar para todas, así sean citas directas o citas indirectas, debo usar el pie de página. Y si he decidido usar solamente el sistema alfabético, es decir, con autor, año y página en la misma cita, entonces todas las voy a hacer así. O sea, son diferentes. Otra cosa es la nota de pie. La nota de pie la hago, por ejemplo, cuando quiero aclarar algo, que no necesariamente va a ser referencia al autor de una cita, sino puede ser para aclarar un texto, para argumentar un texto, o para argumentar no sé, una cita, pero no es lo mismo. O sea, la referencia bibliográfica que va en pie de página no es lo mismo que cuando agregamos nosotros notas de pie. Doc, lo que si bien he entendido, doctor, en la referencia bibliográfica, cuando tengo referencias bibliográficas y tengo también bibliografía, o sea, ambos pueden estar en referencia bibliográfica, No entiendo. o No he sea, entendido. tengo referencias bibliográficas, ¿ya? Ya. Bien, tengo para bibliografía solamente el nombre Pérez Sanfiel, ¿no? Ya. Etcétera. Entonces, pero donde están mis autores, donde están los autores, puedo poner el sistema numérico y el de bibliografía, o es que tengo No, que separar lo que no entiendo. no. Eso es lo que habíamos dicho al principio. En todo el texto se tendrá cuidado en la uniformidad y coherencia de su uso. Es decir, o usamos el sistema alfabético
autor, año y página al lado de la cita, o usamos el sistema numérico que va en nota al pie de página o al final del texto. O sea, uno de los dos. O sea, debemos uniformizar. Si usted decide de que va a utilizar las citas como en el ejemplo este. A ver, vamos a ver una cita larga. A ver, un segundito, tema número 5, este. Fecha de referencia bibliográfica. A ver, un segundito, vamos a buscar una cita larga. Aquí está. Esta es una cita con el sistema alfabético. No se ve, doctor. Perdón, ¿no se está compartiendo? No. A ver, voy a compartir nuevamente. Voy a dejar de compartir y compartir nuevamente. Ya, ahora sí. ¿Me avisan, por favor? Sí se ve. Bien, este tipo de citación corresponde al sistema alfabético, porque encontramos el nombre, el año y la página vinculado directamente a la cita. No necesito escribir en el pie de página como lo que me dice el sistema numérico. Vamos a ver ahorita un ejemplo del sistema numérico. A ver. Doctor, una consulta. Adelante, por favor. ¿Cuál es la diferencia del sistema numérico con el sistema Vancouver? Gracias. Ok. El sistema Vancouver es un modelo diferente de citación. ¿Y que hacíamos esto? Este sistema numérico usábamos en el Vancouver. Este es el sistema numérico. Tenemos el texto, termina la cita, ponemos un número volado. No se ve ese ejemplo. Que no se ve. A ver, esperen, otra vez voy a compartir. Compartir. Aquí está. ¿Se puede ver? Sí. Ya. Sí. A ver, este es el sistema numérico. Es decir, que hasta donde está la línea azul es el texto en el que yo he citado a Humberto Eco, pero fíjense, le he puesto un numerito de llamada. Este numerito de llamada, al final del texto o al final de la página, me va a aparecer el número en el que voy a destacar el autor. Fíjense, está el autor, el año, el título del tema o el libro y además está el número de página. Con respecto a la pregunta del Vancouver, en el Vancouver usábamos esto. Claro, el Vancouver ha sido utilizado más o menos hasta, bueno, en la universidad he usado todavía yo para hacer la tesis de grado. Pero después ya para la especialidad, maestría y doctorado, el CELAPA. Y creo que en todas las instituciones, sobre todo en las instituciones en las que trabajamos, investigaciones del área social, utilizamos el APA. El Vancouver lo utilizan más, creo, en las ciencias exactas. Creo que antes del APA
Era la única referencia clara que teníamos, el Vancouver. Claro que aspectos similares al APA lo tiene el MLA, pero no usamos para nada. Es más, no es desconocido. Es el manual de la lengua española. Y al respecto, doctor, ¿y las ISOs? ¿Perdón? Las normas ISO. Las normas ISO, no las conozco. No las he usado. Las únicas que he usado son el Vancouver y el APA. Entonces, este ISO, la verdad, no tengo idea en qué ciencias se pueden usar. Bien. A ver, entonces, estábamos por... Bien. Entonces, en el sistema numérico, si es que nosotros optamos por realizar la citación o la referenciación de los autores y escogemos el sistema numérico, entonces vamos a poner en pie de página. Esta variante de referenciación se construye indicando en primer lugar la llamada con un número arábico. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, se ve. Bien. Con un número arábico volado detrás del término, expresión o cita textual, comenzando siempre por el número 1. A medida que vamos avanzando, todas las citas ya no van a ser 1, van a ser 2, 3, así secuenciación, y al final incluso podemos saber cuántas citas hemos alcanzado a hacer. Y en el margen inferior de la página se consignará la referencia bibliográfica. De este modo, una de las características es de que cuando vamos a hacer ya la referenciación, debemos usar 10 puntos. Si estamos trabajando en Arial 12, entonces vamos a usar aquí Arial 10. Y este sería el ejemplo. Entonces tenemos en tamaño 12 el texto y para el asiento lo vamos a, o para la referencia vamos a bajarle a 10 puntos. En el ejemplo anterior se demuestra dónde y cómo se debe consignar la llamada y la referenciación bibliográfica al pie de página. No obstante, hay dos detalles que no debemos pasar por alto. El primero, el número volado. Número volado le llamamos a esto. Es decir, que no es del tamaño del texto, sino más bien es un número volado. Es más chiquito y está elevado. Como exponente, doctor. Exactamente. Bien. Se consigna detrás de las comillas de cierre. Es decir, detrás de las comillas de cierre. En la cita del texto, aunque si le antecede otro signo de puntuación, como ocurre con un punto final, entonces el superíndice se coloca detrás, segundo al pie de página. Perdón, al pie de página aparece de forma simplificada la referencia de la obra consultada, pero de no existir el apartado bibliográfico se incluirá en toda la información del asiento al margen. Entonces, esta, por ejemplo, así es como nos va a resultar todas las citas que vamos a realizar, todas las referencias que vamos a tener en una página. No sé si alguna vez han visto o tal vez han hecho
de que a veces en una sola página podemos tener hasta 5 o 6, bueno, dependiendo la cantidad de citas que hayamos realizado en la página. En la obra de Umberto Eco, como propuesta de ejemplo anterior, se precisan los siguientes elementos: el apellido y el nombre abreviado del autor, el año de publicación del documento, entre paréntesis, el título del libro en cursiva y la página exacta en la que aparece la cita extraída. Lo vemos aquí a Umberto Eco, que este es el ejemplo. Autor, año, título y página, que tendríamos aquí. Autor, título y página. Sin embargo, puede existir de que realizamos también la cita de varios autores en la misma página. Como se demuestra en el ejemplo anterior, las referencias bibliográficas están consignadas al pie de página en orden consecutivo. Es decir, que no necesitamos aquí orden alfabético, sino de acuerdo al orden de las citas que estamos realizando. Y cada una contiene la información precisa que le corresponde luego de la autoría. Ejemplo, Flores, F, se escribe el año de publicación entre paréntesis, aunque se considera la diferenciación entre un libro y otro, y una revista. No obstante, cuando no se logre identificar este dato, se colocará la abreviatura SF sin fecha, como el ejemplo este. Tenemos entonces un autor, un apellido, el nombre, el año, el título y la página. Podemos tener también, si hemos sacado de una revista, el autor, el tiempo de la revista, editor, seleccionador, manipulador, dependiendo a qué es lo que ha hecho en esta revista este autor. ¿Podría haber sido el editor? Sí. ¿Podría haber sido seleccionador o manipulador? ¿O podría haber sido el traductor? Y el siguiente ejemplo, en la que no existe fecha. García, sin fecha, y Diario Pedagógico, párrafo 7. Igual que en el sistema alfabético. Si no tenemos el número de página, entonces contamos los párrafos y colocamos el número de párrafo. Un favor, doctor, ahí me puede ayudar. Ahí, por favor. Dice Ahí está bien. Sí. En una investigación anterior para el pregrado, ¿Ya? encontré un texto que me interesaba a mí mencionarlo. ¿Ya? Era ¿Qué tipo de texto? Era un texto sobre democracia. Era Introducción a la democracia. ¿Era un libro? Sí, pero en fotocopia lo he conseguido yo. Ya, no importa, pero hay diferencia. Cuando es revista, o sea, cuando es un libro, correspondería a la primera cita, el número 1. Cuando es un libro, sí. Cuando es una revista, correspondería a esto. ¿Por qué pregunto esto? Porque si ha sido una revista, entonces la forma va a cambiar. Adelante, por favor. Entonces, esto lo he hallado en la 16 de julio. Ya, En en la mañana lo he comprado, todo eso. Es que me interesaba y lo he citado. Solo ya, tenía el apellido y el nombre, un apellido y el nombre, ya. y no tenía páginas. O sea, es un libro antiguito del año 1922, por ahí era. Tengo creo que acá todavía. Entonces, tampoco había editorial. En esos casos, ¿qué se hace, doctor? Yo le he puesto sin fecha, sin título, así, con ST, así, tal como está, pero no sé cómo se haría, tal vez.
Pero si tiene un depósito legal, ese depósito legal está siempre vinculado a una editorial. O sea, no puedes sacar un depósito legal si es que no tienes, qué sé yo, si es que no has ido a una imprenta, porque te piden, al menos, no sé en otros países, pero en Bolivia, yo me acuerdo que cuando he publicado un libro, sí o sí tiene en el depósito legal la editorial y la ciudad donde voy a publicar. Puede ser que no tenga páginas, ya se les ha olvidado en la editorial, no tenga páginas, pero tiene que haber tiene que haber una hoja legal, lo que llamamos. Si no tiene hoja legal, entonces no es un libro que se recomiende para ser citado. Pero doctor, entonces, o sea, tendría que obviarlo porque tenía ahí la tapa, en ¿Ya? fotocopia, por supuesto, el título, ¿no? Y ahí abajo dice Buenos Aires. Nada más eso, el título es Buenos Aires y el autor, nada más. Pero no tiene ¿Ya? ahí ni las páginas, no, o sea, ¿Ya? más referencias no tiene, ¿no? Es Sin eso. años, sin página. Vamos a Sí, ver, creo que más adelante está eso. Veremos, dice, más adelante creo que tenemos eso. Doctor, una Pero consulta, por favor. adelante, por favor. Sí, en mi caso, doctor, para el tema del planteamiento del problema, estoy tomando en cuenta bueno, el Contralor General del Estado emite informes anuales y sus informes anuales, lógicamente, tienen alrededor de 300 a 400 páginas y de ahí estoy extractando para mi planteamiento del problema un párrafo. En este caso, lo tendría que tomar en cuenta como revista. Es un informe que se emite de manera anual. Yo, por ejemplo, estoy tomando en cuenta del 2018. Ya. Varios informes. Hay formas. Les voy a pasar unos documentos en las que cómo se puede hacer, digamos, cuando ustedes han sacado de un video, han sacado de un anuario, han sacado la información de una página web. Les voy a enviar el documento. Si es, por ejemplo, algo institucional, es válido. Es válido porque son datos oficiales. Claro. Sí, les voy a pasar. Ya, gracias, doctor. Sí, Muchas sí, gracias. no se preocupe. Bien. Voy a hacer un comentario ahí. Cuando hacemos automático el APA en el Word, hay para informes, como en este caso. Ya. Sí, pero lo que hay que hacer es tener cuidado al usar la automatización, porque ahí tenemos que agregar todavía nosotros la página, tenemos que hacer una exacta redacción cuando vamos a usarlas como citas o como autores. Nada más, después está bien. Solamente tener cuidado al momento de hacer la cita y tener que editar el número de página, porque cuando vamos directamente a la automatización nos envía sin página. Bien, esto ya hemos visto. Además, cuando se refiera al título general de una obra, este se colocará en cursiva, mientras que los enunciados de las partes, es decir, capítulos, artículos, etcétera, se mantienen sin el destaque tipográfico. Es decir, que no es necesario cambiarlos a cursivas. Véase ejemplo anterior 2 y 3, el que hemos visto anteriormente. En este caso, ejemplo aquí. Fíjense, hemos usado aquí, como este es el título de la obra, hemos puesto en cursiva. Sin embargo, aquí no. Aquí hemos usado sin cursiva, porque no se trata de un libro, se trata solamente de
debe ser un artículo, debe ser algo dentro de esta revista, pero no es el título del libro. Se indica la página consultada, pero de extenderse la cita de una página a otra, se precisarán ambas. Si la cita que estoy realizando está en la página 11, pero llega hasta la página 12, entonces coloco PP, que es el plural de páginas, y el 111, donde inicia mi cita, y el 112, donde concluye la cita. Considérese también que si el folio fuera imaginario, P20. De igual forma se consignará la referencia. A diferencia de lo anterior, que corresponde a una publicación impresa o digital, habíamos dicho de que, por ejemplo, los libros que están en PDF, que los podemos conseguir en PDF, por alguna razón alguien ha sido buena gente y lo que ha hecho ha sido escanear un libro y ponerlo como PDF, es válido, es completamente válido. Cuando la cita se extrae de un sitio web, no se puede delimitar el número específico de la página, porque no existe. Se consignará el número del párrafo que le corresponda. Volvemos al ejemplo anterior. Y tenemos el párrafo, si es que no tiene páginas. Bueno, aquí tenemos otra vez. A ver, en este caso tenemos 3 ejemplitos, 1, 2 y 3. En el ejemplo anterior, la primera referencia corresponde al ensayista e investigador Félix Flores, con su obra Edgar Allan Poe en la traducción martiana, 2009, cuya cita extraída aparece en la página 19, que sería la primera cita, que tiene el autor, el año, el título en cursiva y la página. Sin embargo, la tercera referenciación es también del mismo autor, es decir, de Flores. Pero sin ser consecutiva y con diferencia de paginación. En la misma página donde estoy realizando la redacción, he citado 2 veces a Flores. He hecho una cita, después de haber hecho la cita de Flores, he hecho otra cita de Toledo Sande. Como me dice que no debo colocarlo en orden alfabético, sino más bien en el orden en el que he usado, entonces voy a respetar eso. Sin embargo, fíjense en la segunda cita, ya no voy a escribir todo. Lo único que voy a escribir es Flores, Opsit y página 23. Cuando esto ocurre, la segunda variante se construye de manera simplificada. En lugar del año de publicación y de la titulación se coloca, ya no se ve, se coloca la abreviatura OPSIT, o que también significa en la obra citada. En el Vancouver, no sé si se acuerdan, utilizábamos mucho de esto. Cuando usábamos este sistema, o cuando usamos este sistema numérico, no es para nada extraño que podamos usar a lo largo de toda la investigación estos latinismos, ¿cómo se llama? Términos latinos. Bien. Doctor, Adelante, por favor.
Esto es este sistema numérico de APA. Sí, sí, de APA, es APA esto. Ah, El pero APA tiene es dos. parece Vancouver. Exactamente, por eso les decía que parece Vancouver. En el Vancouver usábamos exactamente esto. Pero este es del APA, es uno de los sistemas del APA, es el sistema numérico. El sistema alfabético es el que habíamos visto la clase anterior, en el que hacemos las citas y ahí adjuntamos el autor, el año, la página. En este caso, no. Bien, no obstante, si las referenciaciones de un mismo autor fueran consecutivas, entonces se simplifican aún más los datos. Si he utilizado en la misma página, si 3 citas del mismo autor sin que haya hecho otra cita de otro autor, es decir, que he usado 3 citas pero del mismo autor en la misma página, lo que voy a hacer es la primera vez, o bueno, si está en la misma página, estas 2 citas, el 1 y el 2, las he sacado de la página 19. Entonces, lo que voy a utilizar para la segunda es idem. Y si he sacado del mismo autor, del mismo año, del mismo título, pero de la página 24, lo que voy a utilizar es ibidem. Y la página diferenciada, que va a ser la página 24. Idem, que significa lo mismo, y ibidem dentro o donde mismo, seguido del número de la página ibidem. Fíjense, lo que hacemos es ya no escribir todo de nuevo, sino que usamos directamente estos préstamos del latín. Esto es casi familiar. Seguramente se acuerdan ustedes en sus trabajos de grado, de repente han utilizado. Y claro, es un poco extraño, digamos, ver ahora porque normalmente no utilizamos. Sí, en la mayoría de los trabajos, lo que he visto es de que si utilizan de algún modo, pero no, o sea, no como debe ser. El sistema numérico permite precisar si las referencias bibliográficas son documentos principales del cual se extrae las citas o son materiales complementarios del tema objeto de estudio. En este último caso, antes de colocar los apellidos del autor, se consignará las abreviaturas CFRI o CFR, que traducido, que significa contraste C, o B, que significa BAC, por ejemplo. En el caso de que sean materiales complementarios, por ejemplo, un material complementario podría ser, por ejemplo, no sé, una revista de repente donde se ha citado al autor y que no estoy convencido de que el autor haya dicho exactamente eso. Entonces coloco CFR, que dice, por si acaso, bueno, habría que revisar el original. Como se ha demostrado, el uso de sistema numérico para la referenciación de citas de texto permite validar la información obtenida y mantener la corrección del estilo científico que posteriormente va a publicar de forma impresa o electrónica. Entonces es importante al momento de hacer la redacción definirnos si es que vamos a usar el sistema alfabético o el sistema numérico. No sé si solamente me pasó a mí, pero cuando estaba haciendo mi documento del grado, de la licenciatura, en una página tenía hasta 5, 6 citas,
y tenía que poner una lista de 6. Y habían varias páginas, en algunos casos, solamente por haber, bueno, no necesito hacer hasta 40 palabras o más de 40 palabras, puede ser que haya extraído solamente palabras sueltas de un autor, entonces también tienen que ser citados. Entonces, imagínense, hasta 10 autores en el pie de página. Que estéticamente se veía tal vez agradable, tal vez como muy trabajado, pero yo me acuerdo que mi tutor me decía, no vale la pena usar este formato. Ya en la maestría me decía, no vale la pena usar esto porque distrae al lector. O sea, el sistema numérico, el hecho de poner en el pie de página las referencias, distraía al lector. No sé qué opinan ustedes. Doctor, depende, porque muchas veces mejor ayuda, no solamente con el nombre del autor, sino también va lo que se llama el título del libro, como señalaba Vancouver, la editorial, qué número de edición, o sea, inclusive ayuda en el sistema de lectura para no recorrer al final a leer la bibliografía, sino que lo tenemos al pie de la página, como se dice. Claro, eso es cierto. Eso es cierto. O sea, mucho depende también del tipo de información que se va a redactar. Bien. Entonces, para la práctica o para el tema número 8 que hemos terminado ahora, había pensado en buscar un texto PDF o un libro si tienen a mano y hacer una referencia bibliográfica en el sistema numérico en nota al pie de página o al final del texto. Doctor, disculpe la sugerencia. Usted en la actividad número 3 que vamos a presentar, la que hoy mis compañeros, bueno, han presentado algo, vamos a hacer la cita corta 2 y 2 citas largas. Citas largas, sí. Y en esa misma, ¿por qué no hacemos también lo que se llama estas 2 que son numéricas para no aumentar otro trabajo? Claro, sí, sí. O salvo de que sea... Estaba pensando que eso de las citas cortas y largas las hagamos nomás así tal cual para la práctica, creo que es la práctica número 2, si no me equivoco. 3. Y para la 4 podamos hacer esto de los dos sistemas. Muy el bien. sistema alfabético y sistema numérico. Mejor. Y podríamos poner 2 ejemplitos de Excelente. cada uno. Está Eso muy bien. sería la práctica número 4. Excelente. Gracias. Bien, y para la práctica, bueno, y para el trabajo final, como se trata de poder englobar todo lo que estamos trabajando, estaba pensando hacer algo similar, porque todo lo que hemos hecho tiene que ver con la referenciación y la redacción del texto académico y sobre todo lo que es la norma APA. Más bien hacer estaba pensando en que podamos poner en práctica y hacer también, si se puede, hacer citas largas, citas cortas, una o 2 paráfrasis y podría ser, o tal vez podríamos hacer una de cada una cita larga, una cita corta, una paráfrasis. Podríamos hacer también una cita indirecta y podríamos hacer los 2 sistemas. O sea, todo eso para el trabajo final. Un ejemplo de cada uno. ¿Qué dice? Que no va a ser mucho. Como va a ser un ejemplito nomás de cada uno, de repente en un par de páginas podríamos presentar ese trabajo. A mí me parece perfecto. De acuerdo, doctor.
Sí, Eso, Gladys. Muy bien, Gladys. Bien, entonces quedaremos en eso. Que el trabajo final sea una cita corta, una cita larga, una paráfrasis, una cita indirecta y los dos sistemas de redacción, así con ejemplitos y ya está. Un ejemplito de cada uno. Tengo a la mano el ejemplo de cita larga. Bien. Hasta ahí entonces el tema número 8. Podemos tomarnos Doctor, 10. Adelante, ¿no, por favor. doctor? Sí, Adelante. ¿puedes repetir, por favor, las tareas? Por favor, ¿puedes repetir? Claro que sí. A ver, para el trabajo número 4, lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo. Bueno, en este caso habíamos dicho 2 ejemplos del sistema numérico y 2 ejemplos del sistema numérico. O sea, el trabajo consistiría en eso, para el trabajo de, bueno, en este caso, práctica número 4. Lo que hemos hecho en la clase anterior y lo que hemos hecho hoy. Eso sería para el número o para la práctica número 4. Pero para el trabajo final de módulo, lo que haríamos es un ejemplo de cita larga, un ejemplo de cita corta, un ejemplo de paráfrasis, un ejemplo de cita indirecta y, bueno, un ejemplo de sistema alfabético y un ejemplo del sistema numérico. Eso sería el trabajo final. Doctor, esto buenas noches, ¿lo puedes subir a la plataforma, el Sí. trabajo final, para que nosotros lo subamos, por favor? Gracias. Sí. Como ahora estamos acordando, ahora después de la clase ya lo voy a plantear y ustedes ya pueden tener su... Bueno, voy a subir la consigna y si tienen tiempo ya podrían estar subiendo el trabajo final. Doctor, buenas noches. Por favor, a la plataforma sería que suba las consignas de las tareas. Solo está hasta la tarea número 2 y el foro 2. Ya. Y de la sesión 5 los temas del 6 al 8 solamente. Por favor. Ya no he subido todavía ninguna otra consigna, solamente las que habíamos quedado, pero ahora voy a subir las consignas del 4, del final, que van a estar Doctor, al separados. respecto, doctor. Está bien, doctor, Tampoco están gracias. los videos, doctor, en las sesiones que hemos llevado a cabo. Tampoco están los videos en la plataforma, doctor. Están, yo he podido ver. No solamente hay un video de la primera sesión, doctor. ¿Ah, sí? Sí. Eso habría que pedirle al administrador. Yo recién lo he bajado hoy día, el que hemos hecho ayer, que se lo voy a pasar al coordinador para que lo pueda subir. Como eso depende de la administración, como se aloja en su... Bueno, aunque yo lo puedo subir, no es problema eso. Por favor, doctor. Sí, pero eso solamente está un video. solamente yo puedo subir, pero el que yo tengo grabado, el que grabé en Meet, ese video lo tengo. No puedo subir los Doctor, de las otras clases porque yo no tengo esos videos, lo debe tener en su Drive el que está alojándonos para la clase. Le voy a pedir al coordinador que lo suba. También sugieran ustedes en el grupo de WhatsApp que lo suba. está bien, doctor, no se preocupe. Sí, habría que sugerirle que lo suba. Yo tengo un video que lo he bajado hoy día, pero que es de pesado y que le voy a tener que mandar a través de Drive para que lo suba él. O si no, si me permite subir a mí, yo lo voy a subir. Bien, entonces, a ver, creo que ya no nos da, ya no vamos a tener 10 minutitos para descansar. Lo que podemos hacer ahora es continuar. Sí, doctor, sigamos, por favor. Sí, muy bien.
Cerramos De esto. acuerdo. Cerramos. A ver, cerramos esto. Y aquí. Bien, ¿pueden ver mi presentación? Ah, no, no la he compartido. Espérenme, espérenme. No lo van a poder ver. No está compartido. Ahora sí. Ahora sí. Sí se ve, doctor. Ok. Bien, tema 9. Construcción de asientos bibliográficos. Es decir, cómo es que debemos hacer nosotros la bibliografía. Este es otro elemento que damos por sobreentendido. Algo que he visto es de que buscan bibliografía en el internet relacionado a su tema, copian, pónganle 10 libros, 20 libros y tal cual lo bajan a su bibliografía. Es más, ni siquiera quitan los hipervínculos. Cuando estoy revisando, se nota claramente porque ni siquiera cambian el color de la letra, el tipo de letra. O sea, como han bajado del internet tal cual a la parte donde es la bibliografía. ¿O no? ¿Han visto en sus estudiantes alguna vez eso? Frecuentemente, doctor. Por suerte ahora con la automatización del Word nos ayuda mucho con eso. Bien, el libro impreso y electrónico. La bibliografía es una parte indispensable en la escritura de algunos textos y en específico de la redacción científica, pues agrupa a las obras consultadas, pero cuando uno revisa las tesis, también agrupan a las obras que no han consultado, es decir, que aparecen nombres que no han sido ni siquiera mencionados en todo el trabajo. Puede elaborarse de 9 modos diferentes, pero siempre en orden alfabético. Obviamente de los nombres de los autores. Aunque la tercera variante es la más empleada para un artículo científico. Vamos a ir viendo los ejemplos. Primero, la bibliografía general. Incluye todas las obras consultadas. O sea, el hecho de que yo he sacado, por ejemplo, un cuadro, he sacado un dato, puede ser una imagen, o sea, debo colocar en la bibliografía porque le estoy asignando la autoría de ese dato que estoy seleccionando. Bibliografía selecta, solo las obras que consideran esenciales sobre el tema abordado. Incluye los textos citados a pie de página. Eso es lo que decíamos en el sistema numérico, que no por el hecho de que lo he puesto en el pie de página en mi trabajo, significa de que ya voy a dar por hecho de que eso está bien, sino que debo en la bibliografía agregar todos los datos que correspondan a la obra. La bibliografía de obras citadas consta únicamente de las obras mencionadas en las citas textuales. Bibliografía directa e indirecta. La directa se refiere a las fuentes primarias y la indirecta a las secundarias. Por ejemplo, si he agarrado para las citas directas un libro y para las citas indirectas que haya agarrado una tesis o haya agarrado
algún material del Internet como fuente secundaria. La bibliografía comentada. Esto es algo que no hacemos usualmente. Es cada asiento bibliográfico, le sigue un comentario que resume y evalúa brevemente la obra. Generalmente no hacemos eso. No he visto, por lo menos en ningún trabajo, incluso en el mío, no se utiliza mucho la bibliografía comentada. Pero sí hay. Bibliografía en orden cronológico. Agrupa aquellas obras que sobre el tema responden a etapas históricas. Tampoco utilizamos esa, no se ve con frecuencia. Bibliografía para programas escolares. Suelen dividirse en básicos u obligatorias y en complementarias. Se seleccionan según el criterio del investigador. Hemerografía. Hay muchos trabajos, sobre todo en aquellos que tienen que ver con historia, o de repente en algunos trabajos les interesa ver alguna publicación específica respecto a algo que esté vinculado a su objeto de estudio en su investigación. Entonces lo que hace es recurrir a no sé, a los periódicos. En Cochabamba tenemos un lugar en el que nosotros podemos ir y encontrar los periódicos desde hace, no sé, pues 50 años atrás, pero sí no tienen de todos los días, sino solamente de los domingos. En La Paz no he visto, no he tenido la oportunidad de ir a algún lugar donde pueda sacar periódicos. Otras fuentes reúnen los documentos de archivos y los diferentes materiales audiovisuales. Variadas son las formas de consignar los asientos. Eso es lo que les decía, de que tenemos la posibilidad de citar todo tipo de materiales. Y eso está en el APA. Buscamos en el APA cómo citar una conferencia, cómo citar una página web, cómo citar un artículo científico. Entonces vamos a encontrar en el APA, bueno, sobre todo en el APA. El Vancouver también. El ISO seguramente es de esto que me estaban preguntando al principio, que no lo conozco, pero me imagino que es igual. El asiento bibliográfico de un libro impreso. La construcción del asiento bibliográfico de un libro o folleto impreso corresponde a una estructuración básica que se irá modificando según las características del texto consultado. Lo primero que se consigna es la autoría del libro, es decir, el autor. A partir de la estructura de los apellidos y la abreviación del nombre. Luego se coloca el año de publicación entre paréntesis y seguidamente el título en cursiva. Hay un detalle que si lo hacemos de forma automática con el Word nos sale en cursiva, pero a veces, no sé si por el tiempo o por la flojera, no sé, que no tenemos el cuidado de poner en cursivas el título. No sé si les ha pasado alguna vez. Yo he transcrito la bibliografía antes de que haya la automatización en el Word. Entonces ponía todo en, qué sé yo, sin cursiva. Sin embargo, nos recomienda el APA de que debe ser en cursiva. El título debe ir en cursiva. Para finalizar, se destaca la ciudad donde se ha publicado y la casa editorial
o imprenta. Asimismo, toda esta información se construye en párrafo francés, en el que la segunda y demás líneas poseen una sangría de 5 centímetros. Ese es otro detalle que nos olvidamos mucho y todo ponemos a la misma altura. Vamos a ver en el ejemplo. Coincidente en posición vertical con la tercera letra de la primera línea. Alguna vez estaba yo preguntándome, ¿y cuánto debo poner de espacio desde el margen, desde donde estoy empezando a hacer la redacción? ¿Cuánto debo poner de espacio? Mila. Voy a cortarles el micrófono ya. Bueno, creo que han cortado. Este sería el ejemplo entonces de un asiento bibliográfico de un libro. Entonces tenemos la autoría, el año de publicación, el título en cursiva, la ciudad y la editorial. Fíjense aquí, en la sangría que debe tener a partir de la segunda línea. Nos indica que debe ser coincidente con coincidente después de la tercera letra. Esto es que a veces le ponemos hasta aquí, le ponemos menos. La sugerencia del APA entonces es solamente hasta el tercer carácter, es decir, hasta la tercera letra. Doc, disculpe, eso es para periódico, ¿no? La anterior. Esta Sí. no es para un libro. Ah, estoy confundida. Ya, gracias. No, es para un libro. En el ejemplo anterior se ha consignado la estructura del asiento de un libro impreso, en el que aparecen signos de puntuación. Por ejemplo, los apellidos se separan por una coma del nombre del autor que aparece abreviado y con su respectivo punto abreviativo. Entonces tenemos los apellidos, coma, el nombre y con el punto de abreviación. El año de publicación se consigna entre paréntesis. El título general de la obra en cursiva, bueno, aquí no le he puesto cursiva porque no me he olvidado, en cursiva, disquisiciones sobre, bueno, ese es el título de la obra, y la ciudad y la casa editorial encargada de la publicación. Se separan por 2 puntos. La Habana, 2 puntos, Ciencias Sociales. Nótese que cada segmento informativo se cierra con un punto. Entonces tenemos el punto de cierre. Un solo autor. Con anterioridad se presentó la elaboración básica del asiento de un libro, es decir, el ejemplo que hemos visto hace un momento, en el que se pueden incorporar otros aspectos bibliográficos para ajustar su estructuración según se requiera. Tenemos el apellido, tenemos el nombre, el año, el título, la ciudad y la editorial. En el segundo caso, una duda para los investigadores es cómo consignar el asiento bibliográfico de 2 autores cuando coincidan sus onomásticos. Ejemplo, Díaz P. Fíjense, tenemos Díaz P, Díaz P.
cómo hacemos la diferencia de este autor con este otro. En este caso, la estructuración sigue siendo la misma, pero detrás de la abreviatura del nombre se agregará el destaque informativo, es decir, se completa el nombre entre corchetes. Véase el ejemplo. Entonces, estoy hablando en esta primera referencia o primer asiento, estoy hablando de Díaz Paula y en el segundo de Díaz Pedro. Y el resto es igual que el anterior. Nótese que se usan los corchetes en un asiento bibliográfico para destacar alguna información importante, como puede ser la precisión de la autoría. Fíjense que nosotros podemos intervenir o cuando estamos haciendo la bibliografía. Sobre todo cuando se conoce al autor por su seudónimo. Hay muchos autores, muchos escritores que lo que hacen es colocar su seudónimo porque es más conocido por ello. Ejemplo, Stendhal. Y se aclara su nombre y apellido original, Stendhal Henry Bailey. Además, se emplean también los corchetes para ofrecer la titulación de una ópera prima en lengua extranjera. Luego el título de la versión traducida y los datos del traductor entre paréntesis. Entonces tenemos el seudónimo, o más conocido comúnmente para nosotros como su sobrenombre. Entre corchetes, el nombre, el año, el título. Sin embargo, fíjense, también está el nombre en inglés, pero está también la traducción del francés. ¿Quién lo ha traducido? Enrique de Mesa. ¿En dónde? En Madrid, Calpe, editorial Calpe. Entre paréntesis se consigna además la abreviatura de la labor intelectual o editorial que realice un autor, por ejemplo, seleccionador, compilador, editor, editores. Cuando nosotros vamos a hacer por ejemplo, qué sé yo, les pongo un ejemplo. Hace años he registrado un librito sobre la importancia de la oralidad ¿cómo era? La importancia de la oralidad en los mitos, no me acuerdo. A ver, bueno, tenía que ver con la oralidad, la importancia de la oralidad. Pero el material que había obtenido, todo el material que se iba a publicar, era una compilación. Es decir, que yo no había hecho, yo no he escrito los mitos, sino que escribieron un grupo de personas y que cada uno lo hizo a su estilo. Entonces, lo único que yo hice es compilar. Entonces, en la tapa del libro no puse autor, puse compilador. Prologuista, es decir, el que ha redactado el prólogo de un libro. En este caso, luego de la abreviatura del nombre, se colocará este indicativo entre paréntesis. Ejemplo, Álvarez R., seleccionador, año 2007, título, Antropología de Poesía Esotérica, Morón, Aquelarre. Es decir, el resto que va a ir de acuerdo a lo que indica el asiento bibliográfico.
Asimismo, entre paréntesis, se consigna el año de publicación de las obras, como se ha evidenciado en los ejemplos anteriores. No obstante, hay ocasiones en que no se logra definir con exactitud este dato y se recurre al uso de signos de puntuación para realizar la enmienda. Fíjense de que, qué pasa, por ejemplo, si yo no conozco el año exacto de cuándo se ha editado este libro. Entonces voy a poner una barrita. Bueno, en este caso, cuando va el signo de interrogación, es para cuando, digamos, no sé en qué década del 2000. Está el título, el año y la editorial. Cuando conocemos la década con seguridad, pero no podemos precisar el año exacto, se escribe un guión bajo junto al número, es decir, 199, y aquí algún número que debe faltar, que se va a reemplazar por este guión bajo. Mientras que si lo dudoso fuese también la década, entonces detrás del guión se consigna un signo de interrogación de cierre. De igual forma se realiza para el asiento bibliográfico. Es decir, si no puedo precisar aquí el año exacto, voy a colocar solamente una barrita. Y si no puedo precisar la década, entonces voy a poner la barrita baja y el signo de interrogación de cierre. 2 y más autores. Por favor, no se olviden escribir al chat sus nombres para el tema de la asistencia. Dos y más autores. Coincide con la estructura básica antes destacada, aunque con una ligera variación en cuanto a la autoría. Por ejemplo, cuando sean 2 los autores, se consignan los nombres y apellidos de ambos relacionados por la conjunción copulativa -ie. Y para el castellano, bueno, vamos a usar Quintana, J, I. Esta va a ser la conjunción que va a hacer la conexión con el otro autor. Mientras que en la lengua extranjera se empleará un símbolo no alfabetizable. En los libros en inglés, por lo general, encontramos este símbolo en vez de esta Y. Ejemplo, Quintana y Espinosa, el año, el título y el lugar. Bien, hasta ahí. Hemos hecho una maratón. Bien, entonces, ¿podemos quedar aquí? Estamos a 12 minutos. Claro, claro, está bien, doctor. Bien, mañana continuamos entonces. Y ahora haré las consignas del trabajo final. Sin embargo, no voy a habilitar todavía el trabajo final. Va a estar en la plataforma, pero ustedes todavía no van a poder acceder. O lo abrimos de una vez. Que puede ser también. Y que ustedes estén trabajando ya a partir de mañana. Vamos a estar adelantando. Ya, muy bien. Entonces ahora lo que corresponde es subir el trabajo número 4, el foro número 4 y el trabajo final. Bien, entonces creo que si no habría nada más, a descansar.
Buenas noches, doctor. Diapositivas, doctor. Voy a subir Buenas noches, doctor. Voy a subir esta que estamos trabajando ahora, todavía no la voy a subir. Voy a subir el tema 8, el texto número 8, pero no voy a subir todavía esta porque no hemos terminado. Falta todavía un poquito, unas cuantas diapositivas. Mañana terminamos y vamos a llevar el tema número 10 mañana. Bueno, tal vez el 11, si es que nos da tiempo. Pero, bueno, casi habríamos terminado. En total eran 15 temas planteados y vamos a trabajar casi mañana el 10 y el 11. Hoy hemos trabajado a toda máquina. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Entonces voy a subir las consignas ahora. Por favor, revisen más tarde o mañana revisen las consignas. Si tienen alguna duda, me escriben, por favor.